por un país mejor, Claro por Colombia presenta Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas. Presenta en Caracol Sostenible Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro. Estamos juntos por un país mejor. Pues esta semana, ayer, terminó la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, organizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Prisa Media. En Caracol Sostenible hoy vamos a estar haciendo un resumen de lo más importante, de los puntos claves de este encuentro. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Hernando Parra Nieto es rector de la Universidad Externado de Colombia y resaltó la importancia del cuidado del medio ambiente y la importancia de la juventud en el desarrollo de la sostenibilidad. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Primero que todo, gracias por el obsequio de su presencia en esta importante Cumbre Internacional de Sostenibilidad Ambiental. Quiero contarles que soy representante de la Academia de la Universidad Externado de Colombia, una universidad que cumple 137 años trabajando por formar país, por crear sociedad, educando para la libertad. Tenemos registro de falta de recursos financieros y humanos para su sostenimiento, una limitada capacidad institucional, todo lo cual ha dificultado la aplicación y puesta en marcha efectiva de las políticas ambientales. A pesar de los esfuerzos por promover la participación activa de la sociedad, pues es necesario alcanzar el cumplimiento de un gran reto, que es el de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en la toma de las decisiones ambientales. En razón de todo lo anterior, resulta muy importante esta cumbre ambiental y el desarrollo de nuestras jornadas de medio ambiente para discutir acerca de los mecanismos de participación mediante los cuales las comunidades locales tengan una voz más visible para la gestión y protección de los recursos naturales y el desarrollo de un ambiente verdaderamente sostenible. Todos estos asuntos y las vicisitudes que enfrenta el SINA van a ser objeto de reflexión y análisis en este certamen académico, a tiempo que podremos conocer perspectivas diversas y experiencias de algunos actores institucionales y gubernamentales importantes en relación con la prospectiva de este sistema en sus primeros 30 años de vigencia, así como también conoceremos cuál ha sido el desarrollo de los mecanismos de control y la aplicación y especialmente el futuro del licenciamiento ambiental, como también la visión del sector económico y productivo frente a los nuevos retos del sistema de incorporación y protección ambiental. Resulta muy importante por todo ello manifestar que no es solamente privativo de Colombia la preocupación por preservar un ambiente, por desarrollar principios de sostenibilidad. Es cierto que estamos interconectados con el mundo, pero ya países como Perú, Ecuador y Chile han establecido en sus ordenamientos nuevos sistemas de protección a la gestión ambiental, sistemas de descentralización de la gestión ambiental, así como sistemas de evaluación de la protección ambiental. Todos estos aspectos serán entonces objeto de nuestra discusión académica. Por todo lo expuesto, encuentro entonces que este gran certamen, esta cumbre internacional en materia de sostenibilidad e innovación ambiental, será propicio para divulgar experiencias, conocimientos y para incorporar también a la academia y a los sectores productivos, así como también a las entidades públicas, para que Colombia sea también un modelo ante el mundo en esta materia. Para finalizar, quiero agradecer a cada una de las personas que, como lo manifestó el señor director de ALACAR, ha hecho posible la realización de este magno evento, y en especial a nuestra directora del Departamento de Derecho Ambiental en la Universidad Externa de Colombia, a la profesora Carolina Montes y a todo su equipo. Quiero, antes de terminar, compartir con ustedes una digresión personal. Esta mañana abría la prensa y encontraba muchas noticias que eran realmente preocupantes. Esas noticias tenían que ver con el desbordamiento de ríos en Santander, con un torrencial aguacero ayer en Cartagena, con destrozos en el Cauca, por vendavales, y continuaba leyendo y aparecían los incendios de Hawái,
los incendios que hoy azotan a Grecia y al norte de Canadá. Y me preguntaba qué está pasando en el mundo. Antiguamente en Colombia agosto era un mes seco, pero algo está ocurriendo. Por lo tanto, es un llamado a que el mundo tiene que pensar qué le vamos a legar a las nuevas generaciones. Todos los días trabajo con juventud. En el Externado de Colombia, en uno de nuestros murales, fijamos los desarrollos sostenibles, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la OCDE. Y quiero contarles que los estudiantes todos los días los revisan, se paran al frente del mural y los analizan. Por eso, creo que la juventud nos va a dar una lección a esta generación y a las anteriores que aún sobreviven, porque ellos están preocupados por dejarle un mejor planeta a quienes nos sucedan. Creo entonces que existen dos palabras que pueden contribuir a que podamos definir qué es sostenibilidad. La primera palabra es educación, y los invito a que eduquemos con el ejemplo, pero a que también entendamos y atendamos los mensajes que las nuevas generaciones nos están legando. Y el segundo mensaje es el de solidaridad, compartir el dolor y la necesidad del otro. Esas dos palabras, si las conjugamos, vamos a hacer que con ellas el mundo sea un espacio mejor. Tengamos fe en el futuro. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Grupo Energía Bogotá. Mejoramos vidas con energía sostenible competitiva. Presenta en Caracol Sostenible Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. En Caracol Sostenible estamos en el gran resumen de lo que fue la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Joseph Ugurlian es el presidente de Prisa Media e enfatizó en que la sostenibilidad inicia desde la persona misma, apoyado por iniciativas corporativas. Gusto, un honor estar con vosotros aquí hoy. Quiero agradecer la presencia de nuestros socios, nuestros patrocinadores para el evento. Quiero agradecer también la presencia del presidente del Congreso, de la ministra de Educación, del rector de la universidad y naturalmente de nuestros amigos de la CAR, de la CAF y del Banco de Colombia, de BBVA. Para el Grupo Prisa, este evento es un evento bien importante. Es bien importante también que tuviera lugar aquí en Bogotá, en Colombia. Este país tiene tanto que decir y enseñarnos en términos de medio ambiente, pero para este país se ha convertido el tema de la sostenibilidad en un eje fundamental, en un eje político. De este tema se ha hecho la campaña electoral. El programa del gobierno está basado en gran parte en este tema medioambiental, pero más allá del gobierno se nota que en la sociedad colombiana hay un consenso amplio en cuanto a temas de medio ambiente y temas también de sostenibilidad, de desigualdad, de problemas económicos, que son los problemas que encontramos en muchos países latinoamericanos. Nosotros, desde Grupo Prisa, estaremos a vuestro lado para promocionar, para ayudaros con estos temas. Grupo Prisa es un grupo líder tanto en medios como en educación y, obviamente, medios de calidad, educación de calidad son dos cosas absolutamente imprescindibles cuando se habla de sostenibilidad, cuando se habla de medio ambiente. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de solamente pues dar la información en cuanto a nuestros medios o
imprimir los programas de educación. Ir más allá es tener un compromiso fuerte con toda una serie de valores, con toda una serie de temas que son importantes para nuestra sociedad. Quiero decir, nuestros medios, por ejemplo, obviamente tienen que tocar mucho estos temas medioambientales. El rector acaba de mencionar toda una serie de problemas aquí en este país o en el mundo, y también tocar temas un poco más desagradables o complicados cuando se habla de desigualdad aquí en Latinoamérica, pero por todo el mundo, cuando se habla de problemas económicos, y en esto estaremos. También en educación, muy importante que este grupo pues promocione toda una serie de valores, y en esto estamos. Yo creo que este tema de sostenibilidad, este grupo lo lleva ya desde muchos años, desde todos sus ámbitos, dentro y fuera del grupo. Nos faltaba algún, digamos, esfuerzo al nivel de la cúpula. Yo, cuando entré en este grupo, teníamos un periódico que hablaba mucho de feminismo, hablábamos mucho de Latinoamérica, con el 80% de nuestros ingresos que venían de Latinoamérica, pero apenas había representación latinoamericana en nuestro consejo. Hablábamos mucho de la desigualdad, de los problemas de salarios, de cómo ciertas compañías pues pagaban sus ejecutivos muy bien y dejaban tirados a muchos de sus empleados, pero hacíamos lo mismo. Entonces nos ha tocado algún esfuerzo. Es parte de este tema de sostenibilidad. Empezar con sí mismo, mirándose en el espejo y viendo un poco lo que se puede hacer, empezando con lo suyo. Hoy en día, la mitad del Consejo de Administración, con nuestra vicepresidenta, son mujeres. Tenemos el presidente, yo, y nuestro vicepresidente Fernando Carrillo, que son dos colombianos. O sea que la representación de Latinoamérica ya está. Y en cuanto a cosas que duelen, pues me he recortado el sueldo la mitad y he recortado el sueldo un 20% a nuestro Consejo de Administración, porque los resultados de la compañía no daban. Entonces, antes de dar lecciones a través de nuestro periódico y mandar mensajes a través de nuestra educación, pues hemos empezado mirando al espejo, mirando un poco a lo que podíamos hacer nosotros, sin querer mandar mensajes a nadie, pero yo creo que empezando de manera muy humilde, mirando a lo que quería decir sostenibilidad para nosotros. En fin, os dejo con estos días que van a ser súper interesantes, con muchos temas que se van a abordar aquí. Habéis visto que sostenibilidad ya es un tema que va mucho más allá que el tema del medio ambiente. Y pues a disfrutar de todos esos temas, de todos estos debates, y tener estos 3 días muy fructuosos. Gracias a todos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. La Cariprisa Media organizaron la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Hoy estamos presentando el gran resumen de esta jornada de 3 días que terminó precisamente ayer. La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, destacó que el planeta vive una crisis climática a la que hay que prestarle mucha atención. Minsight, una compañía Indra, Conectamos Vidas, presenta en Caracol Sostenible Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Ya en este año
30 años después, me decían con todo sentido de realidad que nunca se imaginaron que 30 años después el mundo estuviera en el nivel de emergencia climática y crisis climática. En su concepción, el problema de los gases efecto invernadero, con la Convención del Clima de 1994, iba a ser una historia como la historia de lograr estabilizar el ozono en la capa atmosférica. Y que esa crisis, a partir de la Convención del Clima, iba a poder ser manejada, iba a poder ser planificada, iba a poder ser controlada. Y nunca dimensionaron qué significaba la gobernanza en el siglo XXI en sociedades que van de crisis en crisis por una realidad extraordinaria del clima. Y por eso sabemos que nuestro Sistema Nacional Ambiental no está diseñado para la emergencia climática. No está diseñado para abordar simultáneamente una sequía extrema en el norte del país y una inundación en alguna de las cuencas de los valles interandinos. Eventos que nos están sucediendo no solamente con más frecuencia, sino con mayor dimensión y con unas capacidades institucionales y de gobierno financieras de respuesta, de adaptabilidad que se quedan cortas frente a un continuum de crisis. Solo la segunda década de este siglo nos recibió con una pandemia, continuó con 3 años del fenómeno de la Niña, con 1 millón de damnificados solo el año pasado, y continúa en el año 2023 y 2024 con el inicio de un fenómeno del Niño, que, como vimos en la audiencia de la Corte Constitucional, cuando solicitamos y realizamos la declaratoria de la emergencia climática para La Guajira, entendemos que no va a ser un niño como cualquier otro, que hoy se mezcla, además del fenómeno de variabilidad climática del Niño, como dijo la OMM, los siguientes 5 años de mayor temperatura estructural del planeta, pudiendo en el promedio de temperatura anual sobrepasar cualquiera de estos 5 años el 1.5 grados, meta del Acuerdo de París. ¿Y qué pasa si el niño es un niño moderado, pero el siguiente año es un año del 1.5, con los escenarios que ya comunicamos a la Convención Climática? ¿Y qué pasa si esa sequía, por lo tanto, es de 2 y 3 años? ¿Y qué pasa con nuestros sistemas de generación energética, con nuestros sistemas de potabilización de agua? ¿Qué pasa cuando el Estudio Nacional del Agua nos dice que en sequía en Colombia aproximadamente 400 municipios se les secan sus fuentes de agua? ¿Y qué pasa cuando sabemos que precisamente en ese 50% del país donde ya deforestamos es donde el desastre de niño y niña sistemáticamente golpea más fuerte? Y ante esta realidad, yo quisiera hacer un llamado a esta cumbre de innovación, a esta cumbre de convergencia, de encuentro de las fuerzas vivas de toda Latinoamérica, a ver la realidad como es y enfrentar el reto como es. La frontera extractivista de petróleo hoy, solamente como está, sin que crezca una exploración de petróleo adicional, ni de gas, ni de carbón, ya no permite cumplir la meta del Acuerdo de París al 2030. Y sin embargo, las inversiones mundiales siguen avanzando en las exploraciones de petróleo en sistemas planetarios tan sensibles como la Amazonía o como el Ártico. Los límites ambientales están sobrepasados. La narrativa de la sostenibilidad del año 1992 no es ya la narrativa que refleja la realidad. Tenemos que entender que estamos ya en la era de la emergencia climática, que las fuerzas de la naturaleza han sido ya desatados, que los límites de regulación del planeta han sido ya sobrepasados y que lo que luchamos hoy es por tratar de contener ese sobrepasar los límites para intentar en el proceso de este siglo recuperar algo de regulación frente a un planeta que ya cambió. Pero la pregunta, y yo quisiera dejársela a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros desde nuestros roles específicos, es si realmente estamos enfrentando esa realidad como es, si la entendemos, si dimensionamos el reto
porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vivimos como sociedad sin el uso de combustibles fósiles. Y a partir de ahí se pueden abrir una innumerable capacidad de innovación, de posibilidades, porque transformar el energético que ha generado la revolución industrial significa cambiar esencialmente y dramáticamente la forma como vivimos. Significa regresar a límites ambientales que tienen una perspectiva local. Significa empezar a vivir con unas dimensiones energéticas absolutamente diferentes. Se trata de resolver esta crisis, reemplazar un energético por otro. Las capacidades del planeta están dadas para multiplicar por 5 la minería para poder hacer la transición energética. ¿O cómo vamos, al entender la dimensión del problema, planteándonos las preguntas que abren una opción de inventiva, de innovación, de sinergias, de posibilidades, de una nueva forma de vivir? Porque si no lo enfrentamos como es, no vamos a hacer las preguntas correctas para llegar al corazón de esta crisis. Algunas preguntas que simplemente entendiendo el problema o tratando de dimensionarlo surgen y que quisiera dejar como puntos de partida de discusiones innumerables que tendremos que tener. ¿Cómo logramos que sociedades masivas como las que tenemos puedan vivir en límites ambientales claros? ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones en las competencias de un proceso de resiliencia, de sobrevivencia, de adaptación permanente al cambio, a cambios dramáticos y drásticos? ¿Cómo gobernamos y generamos sistemas institucionales y de gobernanza en sociedades que van de crisis en crisis? El presidente Petro y el gobierno ha planteado en el escenario mundial que tenemos que hacer una reforma del sistema financiero mundial. No funcionan las reglas de ese sistema financiero creado para la crisis de la Segunda Guerra Mundial y la recuperación de Europa en la Segunda Guerra Mundial y del Occidente frente a la crisis de la emergencia climática. No está diseñado en esa dimensión. ¿Cómo hacemos energía renovable, cero emisiones, con baja minería? ¿Cómo generamos alimentos y economías que sistemáticamente reproduzcan la biodiversidad y no acaben con las cadenas de la vida? ¿Cómo reemplazamos los materiales y los servicios del petróleo? Esas preguntas puestas en diferentes niveles, desde la vida cotidiana de las comunidades, como enfrente de mi parque, en donde todos los domingos nos reunimos a compostar los residuos orgánicos para reverdecer el parque en una técnica inventada por un profesor de la Universidad de Antioquia y que hoy recorre las esquinas y los parques de Colombia, donde los mismos ciudadanos se hacen cargo de sus residuos orgánicos. Esas preguntas puestas en los medios de comunicación para poder transmitir la realidad, la urgencia y la necesidad de abordar esta crisis. Estas preguntas puestas en el Congreso de la República, que en Colombia ha tenido la capacidad de generar una ley climática, que es una hoja de ruta de Estado, porque la puso el gobierno anterior, pero nosotros seguimos comprometidos con reducir el 51% de las emisiones al 2030. Colombia tal vez es uno de los países en el mundo en donde por lo menos hoy, en todos los partidos políticos, no solamente hay personas interesadas por lo ambiental, sino que se acepta que hay una crisis climática. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. En Caracol Sostenible, Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Compañía Coca-Cola. Un mundo sin residuos. Empoderamiento económico y gestión del agua para marcar la diferencia en Colombia. Pensando de manera global y actuando localmente. Bien, en este mismo evento, junto a Gustavo Yepes, profesor de la Universidad Externado de Colombia, se habló de la importancia del sector privado en los desafíos del desarrollo sostenible, corrupción y sostenibilidad. Desde hace 2 meses nos hemos metido en una nueva aventura en Prisa Media en Colombia y en Caracol Radio. Y desde hace 2 meses estoy dirigiendo el programa de Caracol Sostenible,
Una aventura que decimos para descubrir la sostenibilidad con una nueva mirada, una mirada muy fresca. Y una mirada muy fresca que siempre hemos querido validar desde la academia. Lo importante de esta Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación es que vincula la academia y uno de los grandes aliados es la Universidad Externado de Colombia. Gustavo Yepes, que me acompaña todos los fines de semana, los sábados a las 11 de la mañana en Caracol Radio, es Caracol Sostenible. Es director de la Maestría de Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Gustavo, qué placer compartir esta tarima contigo. Buenos días a todos, Gabriel. Pues muy buenas tardes. Llevo 2 meses, como les decía Gabriel, trabajando en algo que nunca me imaginé, nunca antes, estar frente a un micrófono en un programa radial con un monstruo como Gabriel presionando por la cara, todos los días. Por la cara lo demuestro, ¿cierto? Sí. Y por la tremenda experiencia que tiene. Pero ha sido una experiencia realmente enriquecedora y hemos podido llegar cada vez a más personas con este mensaje que es cada día más urgente, el que debemos comenzar a cambiar cómo nos comportamos, cómo pensamos y sobre todo qué queremos de nuestro futuro. En nuestro programa del próximo sábado cambiamos el tema porque por supuesto vamos a tener un gran resumen de lo que ha pasado con estos grandes panelistas que hemos tenido y que vamos a tener durante 3 días en esta cumbre de sostenibilidad. Eso viene este sábado. Pero hemos escogido un gran tema que precisamente toca y atenta contra cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que tanto hemos oído hablar en sostenibilidad en estos paneles. Y precisamente el programa se llamaba Corrupción y Sostenibilidad. Gustavo, se calcula que cerca de un 25% del gasto público en el mundo se va en corrupción. Inicialmente, si usted tiene que plantearse uno de los ODS que ataque la corrupción directamente, ¿a cuál escogería? Es el ODS número 16, con una meta en particular que es la 16.5, que busca que las instituciones luchen para acabar con la corrupción y todas sus diferentes formas, como es el soborno, la colusión y nepotismo y algunas otras adicionales. Bueno, empecemos a pasar por ODS. Colombia, tristemente, lo primero que se pierde es el dinero del PAE. Para nuestros compañeros extranjeros, el PAE es el Plan de Alimentación Escolar. Y es lo primero que se pierde en las regiones. Los grandes delitos de corrupción en las regiones tienen que ver con salud y tienen que ver con educación. Fíjese cómo vamos entrando en cada uno de los ODS. En educación, ¿qué pasa en un país en donde se pierde, en la alimentación, perdón? ¿Qué pasa en un país en donde se pierde la plata de la alimentación de los niños además? En el mundo tenemos aproximadamente el 11% de las personas que no tienen, o sea, más o menos 800 millones de personas que no tienen acceso a la comida. En un mundo que produce comida todos los días para 10.000 millones de personas o un poco más y somos tan solo 8.000. Es decir, que es muy curioso que tengamos tanta comida y que haya enfermedades como la obesidad en muchos países, incluyendo el nuestro, incluyendo nosotros un poco, y que mucha gente, casi 1.000, no puedan comer y otro poquito no coma lo suficiente no es porque simplemente estén a dieta, sino porque no tienen el acceso a esa comida. La salud, otro objetivo de desarrollo importante. Se nos va la corrupción en la salud. ¿Alguna cifra que nos recuerde o que nos recree de qué pasa en materia de salud frente a la sostenibilidad y por culpa de la corrupción? Pues no tengo cifras en particular, pero sí es una cosa que es importante, digamos, aclarar. ¿Por qué estamos hablando aquí de la corrupción? Porque al final todo el día están hablando que tenemos 3 elementos fundamentales sobre la sostenibilidad, que son los temas económicos, sociales y ambientales. Pero falta uno que recientemente se reconoce que tiene que ver con la gobernanza. Es decir, que esos otros elementos no van a estar juntos si tienen un elemento cohesionador que tiene que ver con la gobernanza. Y para eso necesitamos que todos contribuyamos a que esas reglas de juego no se acaben. Y lo que está haciendo este tipo de mecanismos es acabar con la confianza. Y esa confianza genera entonces dentro de la población que ya no quiere creer en lo que están haciendo los políticos, que en lo que está haciendo su vecino o la otra empresa, armar alguna serie de guetos, de grupos, y donde comienzan a hacer sus propios negocios entre ellos mismos y comenzamos a tener esa dramática situación que en todo el mundo tenemos, que se llama corrupción, y que aunque es dramática en todo el mundo, en nuestra región tiene una característica muy particular, porque está llegando a ser parte de la institucionalización de nuestras relaciones sociales, y eso daña de alguna manera cualquier otra cosa, como lo tú mencionabas, en términos de la educación, de la salud, de la alimentación, especialmente de las personas más pobres.
Y quiero decirte una frase que creo que ilustra perfectamente esto. Un antiguo director de Transparencia Internacional que se llama David Nussbaum decía que la corrupción no es un desastre natural, es un robo frío y calculado de los hombres, las mujeres y los niños más débiles. En Colombia estamos dentro de 180 países en el puesto número 90 en materia de corrupción, según Transparencia Internacional. Entre más alto estamos más alejados de lo que es un país sin corrupción. Voy a entrar a tocar otro tema y a ver cómo lo relacionamos con la corrupción. La inclusión dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿de qué manera puede uno verlo en corrupción? Yo se la voy a poner fácil en los políticos. El nepotismo, gobierno y contrato a mis familiares, a mis amigos, a un grupo. No necesariamente la inclusión, como si hay algo bueno de qué hablar de este gobierno es precisamente la inclusión. La inclusión en diferentes cargos, en diferentes carteras de ministerios, y al interior del mismo gobierno hay un buen momento de inclusión de lo que tenemos. Esto, curiosamente, en poblaciones más pequeñas, en las regionales, poco se ve de inclusión. Son los mismos guetos de los que estabas hablando hace un momento que manejan la política tradicional. Y esa corrupción precisamente va contra esa inclusión, contra ese mismo derecho a un trabajo y derecho a un trabajo digno. Cuando nos encontramos que para trabajar con un gobernante hay que darle un porcentaje del sueldo para poder pertenecer a ese grupo político. Caracol Sostenible en Caracol Radio. TGI, Energía para Prosperar, presenta en Caracol Sostenible Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Gabriel, no tenemos que quedarnos solamente en el sector público, en todos los sectores, el privado, las organizaciones de la sociedad civil incluyen este mismo tipo de situación. Por eso se está hablando ahora de departamentos que hablan del DEI, Diversity, Equity y Inclusivity, de manera que podamos comenzar a pensar desde nuestras organizaciones cómo logramos que cada vez más personas tengan las posibilidades de tener un trabajo digno, de participar en una organización importante que respete sus derechos, no importa cuál sea su género, cuál sea su etnia o cuál sea su preferencia. En uno de los paneles de hoy estábamos hablando de la educación y precisamente hablábamos de la tecnología en la educación, del acceso a la tecnología. Veíamos muy bien cómo hoy es importante no solamente tener una conexión de banda ancha, sino qué está alojado en esa tablet, en ese computador, qué tipo de contenidos es con los que estamos educando a los niños y esa última milla y esa milla extra que hay que llevar de conectividad para llegar a una educación. Milla que se pierde precisamente en este deseo de llegar a conectividad cuando hay lo que llamamos las mordidas en Colombia de políticos de turno que no permiten que se invierta todo en el desarrollo de tecnología. Gustavo. Gabriel llegó a tocar un tema muy, muy importante que conocemos como el soborno y tiene otro tipo de nombres como mordida o todos los que ustedes conocen adicionales. Este tipo de sobornos tienen unas problemáticas muy, muy grandes, especialmente en nuestra región. Yo he tenido la oportunidad de trabajar desde hace más de 15 años con el tema específicamente de soborno, inicialmente con Transparencia por Colombia, y ahora lo hacemos a nivel regional. Desde México hasta Argentina estamos trabajando sistemáticamente con varias universidades para identificar qué es el tema del soborno. Y lo primero que identificamos es que se cree que el soborno solamente está asociado al sector público. Pero el sector privado es tan corresponsal de un soborno como el sector privado. Y miren ustedes las cifras. Le preguntamos en los últimos 15 años a los colombianos, a los empresarios colombianos, si creían que había corrupción en el giro de sus negocios. Y más del 91% contestó afirmativamente. Si vamos a la región de América Latina, estamos hablando de un 95% en promedio. Cuando preguntamos en Colombia durante este periodo cuánto era el monto que creían que se pagaba de manera secreta para ganarse un contrato, estaba del 17.3%, no el 10%, sino el 17.3%. A nivel latinoamericano estamos hablando del 26.5%. Son cifras que están llegando más o menos al 2% del PIB global. Dinero que, como Gabriel lo estaba diciendo, digamos con mucha certeza, está quitándole todas las posibilidades a las personas más débiles para poderse desarrollar y poder lograr emerger de esa trampa que tenemos de la pobreza. El que peca por la paga y el que paga por pecar.
Hablando con el director de la CAR, que al lado de Prisa Media son los organizadores de esta cumbre, veíamos cómo, bueno, en Bogotá tenemos uno de los ríos más contaminados del mundo, nuestro río Bogotá, y cómo las empresas, haciendo también algo de corrupción, los desechos de curtiembres, para no ver que se estaban botando al río, hacían canales subterráneos para llevarlos ahí. Hay corrupción y también desde nuestro programa de Caracol Sostenible, y hablaremos ahora con nuestras panelistas invitadas, decimos que no está solamente en las grandes corporaciones la responsabilidad sobre la sostenibilidad de este planeta, está en nosotros mismos. ¿Cuántas personas compran la revisión técnico-mecánica? Un requisito que tenemos que llenar en Colombia cada tantos años, cada 6 años, hay que hacerle una revisión técnico-mecánica. Es corrupción y es no jugar limpio con el ambiente, con la sostenibilidad, pagar porque le den un certificado libre, lo que hacen las curtiembres, lo que hacen de malos desechos o depósito de desechos muchas compañías. Las cifras nos están mostrando, recientemente publicamos un artículo en una revista que se llama Arla y tratamos de identificar qué tan institucionalizado están ese tipo de prácticas en nuestro sector empresarial. Y lo que encontramos de un nivel, de 4 niveles, de 0 a 100, es que tenemos un promedio de 38.5% de institucionalización del soborno. Tenemos, digamos, ahí que hay buenas noticias. Si ustedes se ponen a ver sobre este tipo de estudios, estamos viendo es que hay regiones como la nuestra donde hay muy pocas reglas de juego, o la gente poco las conoce, o las instituciones públicas y privadas no están haciendo lo suficiente para hacerlo. Y ahí vamos a encontrar más del 86% de las prácticas. Cuando a pesar de que hay muchas instituciones y muchas reglas de juego, van a encontrar ustedes que solamente hay un 3% donde se percibe un alto nivel de corrupción. Lo que nos está diciendo aquí con claridad es que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, y depende un poquito de la cultura de los países, en hacer esfuerzos para que nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, puedan llevar al sector empresarial, a las personas naturales, a que logren cada vez más conocer esas reglas de juego, que confíen en ellas, pero para eso se necesita algo muy importante, que tiene que ver con que no haya impunidad, que es, digamos, el mayor impuesto que tenemos en los temas de corrupción, porque en el momento que un caso se pase de largo porque sea una persona muy importante, genera esa desconfianza en el sistema, y si él no cumple las reglas, ¿por qué lo haré yo? Y entonces nos genera ese problema de que si ya lo hizo este señor, ¿por qué yo no voy a meter mi tubo por debajo de la fábrica para meterlo al río? Cantidad de palabras, qué cantidad de información. Se nota que trabajamos en radio y por eso los ayudamos y los invitamos más bien a que nos encontremos cada mañana en Caracol Radio a las 11 de la mañana para hablar de sostenibilidad. Así como terminamos los programas todos los sábados, finalmente, frente a la corrupción y sostenibilidad, sus palabras finales de este momento, Gustavo. Muy bien, Gabriel. Creo que es muy importante que entendamos el alcance de la corrupción, especialmente que entendamos que tiene cara, que entendamos que no es un cáncer, que no es un problema oscuro que no podemos controlar, sino es un problema que tiene cara, que tenemos evidencias empíricas que muestran que falta voluntad política para acabar con la corrupción, que es un mal que es conveniente para algunos, pero que si queremos ir hacia adelante y si que tenemos que tener un futuro prometedor, todos vamos a tener que luchar contra ese ya no flagelo, sino contra ese problema que tiene una cara y que tiene unos ojos y que posiblemente y desafortunadamente esté más cerca de nosotros de lo que queremos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar, presenta en Caracol Sostenible Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Quiero invitar ahora sí para seguir adelante con el panel de sector privado ante los desafíos del desarrollo sostenible. Quiero invitar a Carolina Montoya, directora de sostenibilidad de Minsay Indra, por favor que nos acompañe. María Consuelo Castro es gerente de sostenibilidad de Claro Colombia. Daniela Puerta es gerente de asuntos públicos de Coca-Cola. Y Samira Fadul, que es vicepresidente de asuntos corporativos y legal de Bavaria. Con ellas vamos a ver cuáles son los desafíos del sector privado
en estos desafíos de desarrollo sostenible en el día de hoy. Tenemos invitadas de Claro, de Bavaria, de Coca-Cola, que conocemos, pero queremos saber un poco de qué es Minsait Indra y cómo opera en Colombia. Es una compañía tecnológica, Gabriel, y buenas tardes y a todas las panelistas también y por supuesto al auditorio. Somos una compañía tecnológica, nuestra casa matriz está en España, tenemos presencia en más de 140 países y 50.000 profesionales que están vinculados a la compañía. Desde Colombia se lidera toda la gestión en la región andina y el Cono Sur, es decir, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, y nosotros lo que hacemos es soluciones de tecnología para otras empresas. Es por eso que no somos tan conocidos de manera masiva. Digamos que en la primera pregunta para las 4 vamos a encontrar lugares comunes, pero vale la pena ver cómo los ven desde cada una de las compañías. ¿Cómo vive Indra la sostenibilidad? ¿Cuál es el concepto que tienen? Hace varios años, Gabriel, que decidimos convertirnos no en una de las mejores empresas de cada uno de los países en los que operamos, porque la verdad, sin modestia alguna, ya lo éramos en operaciones, en recursos financieros, en recursos humanos, lo éramos. Culebrera. Esto de los países es complicado. Así hay que decir las cosas. es, la verdad como es, Gabriel. Pero el punto es que eso no nos estaba generando realmente el compromiso y el propósito que buscábamos todos los profesionales que estábamos haciendo parte de Indra. Entonces quisimos convertirnos en una de las mejores empresas para la región, para cada uno de los países en los que trabajamos. Eso es la sostenibilidad para Indra. Nosotros estamos trabajando en todas las dimensiones de la sostenibilidad, retribuyéndoles a los países en los que estamos lo que nos ha entregado, que ya lo mencioné muy bien, talento humano maravilloso, por supuesto un gran progreso en términos de operaciones financieras y tecnológicas, pero pues teníamos que hacer mucho más por este planeta y por esta sociedad. Hay compañías en las que el core del negocio definitivamente uno cree que está hablando exclusivamente de sostenibilidad. Es el caso de Claro Colombia. Bueno, estamos hablando de tecnología, de acercar a la gente, de conectarla, de conectar escuelas, de llevar la educación. María Consuelo Castro, ¿cómo viven la sostenibilidad desde Claro Colombia, una vez entendiendo que simplemente acercar a la gente ya hace parte de lo que buscamos en el mundo? Bueno, Gabriel, buenas tardes a todos, a mis compañeras panelistas. Pues la sostenibilidad en Claro se vive todos los días, está dentro del ADN de lo que hacemos, porque muy bien lo decías tú, conectamos a la gente y llegamos a acercarnos. Pero ¿cuál es ese valor agregado? Porque ese es el core de mi negocio, o sea, yo tengo que conectar, tengo que poner la fibra de óptica, tengo que generar la conectividad con el celular, tengo que tener un muy buen servicio. Pero ¿cuál es ese valor agregado que estamos entregando a todos nuestros grupos de interés? Es cómo la tecnología logra transformar la vida de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con alfabetización y apropiación digital a través de nuestra red de voluntarios a cada uno de los habitantes de nuestro país. 2, conectar a las escuelas o instituciones educativas de nuestro país con Internet. Nuestro país, y de pronto aquí hay docentes o personas del sector educativo que saben, hay más de 42.000 instituciones educativas en nuestro país y un porcentaje muy alto no tiene Internet. ¿Qué estamos haciendo? Y yéndome un poco a la conversación de esta mañana en el panel de educación es, ¿qué hacemos después de la pandemia? Identificamos que las necesidades puntuales de conectividad seguían existiendo y cómo generábamos ese valor agregado, esa transformación de la vida a través del Internet gratuito, porque no le llega a todas las instituciones educativas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y generando unos procesos de empleo formal a personas en condición de vulnerabilidad, porque pues no es desconocido y está súper diagnosticado en nuestro país la necesidad de empleo a personas vulnerables, mujeres cabeza de hogar, víctimas, jóvenes, migrantes, binacionales y retornados. Entonces nos pusimos la camiseta de decir, no solamente los gobiernos, no solamente el sector estatal tiene que generar esa reactivación económica y esos procesos de vinculación a empleo formal, sino nosotros como empresarios, como empresa privada, también tenemos que hacerlo. Y esas son 2 de nuestras puntas de lanza de trabajo desde sostenibilidad. ¿Cómo logramos transformar la vida? A través de la tecnología. Bueno, Daniela Puerta es gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola. Como ellos mismos se llaman y los llama la gente, la marca de la felicidad. ¿Cómo vive la sostenibilidad, Daniela? Bueno, la marca de la felicidad yo creo que ha tenido una transición súper interesante donde hemos dejado de ver la sostenibilidad como
un asunto puntual en la compañía. Es decir, antiguamente se hablaba, ¿no?, de responsabilidad social corporativa, transicionamos a ESG, Environmental, Social y Governance, y ahora estamos viendo que la sostenibilidad no es un actor puntual en la compañía. La sostenibilidad es un actor transversal en todo lo que hacemos. Es decir, además de la inversión y el pensamiento que tenemos en sostenibilidad, lo que estamos haciendo es transformar la compañía para que desde todas las áreas se piense en sostenibilidad, cosa que no sea una acción, sino sean miles de acciones sumadas desde todas las áreas y todas las innovaciones de la compañía, las estrategias de la compañía tengan ese componente de sostenibilidad en su ADN. Nosotros lo estamos haciendo con un foco en 3 temas específicos. El primero es reciclaje y recuperar nuestras botellas, el segundo es agua y el tercero es empoderamiento económico con un foco en género femenino. Muy bien. Samira Fadul es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bavaria. Samira, también con las buenas tardes, la misma pregunta para ti. Desde Bavaria, ¿cómo se vive la sostenibilidad? Bueno, muy buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por la pregunta. Al Grupo Prisa, a la CAR, muchísimas gracias por la invitación y permitirnos un poco compartir en este panel junto a mis compañeras de panel que, bueno, nos encontramos mucho en estos escenarios, lo que ha sido nuestra experiencia en temas de sostenibilidad. Y lo primero que me gustaría decir es un poco hablarles de qué representa Bavaria, de qué representa la industria cervecera y de sus atributos, porque de ahí parte cómo definimos nuestra estrategia de sostenibilidad. La industria cervecera es una industria que es natural. La cerveza está hecha de agua, de cebada, de lúpulo. Sin estos ingredientes no hay cerveza. Sin agua no hay cerveza, sin cebada no hay cerveza. La segunda característica es que es incluyente. Es una industria, digamos que, por ejemplo, su cadena de comercialización está representada en más de 300.000 micronegocios. Nuestros productos se comercializan a lo largo y ancho de todo el territorio, lo consumen los colombianas y las colombianas casi que sin diferencia de ninguna naturaleza. La tercera característica pues es una industria local. Bavaria opera en el país a través de sus 7 cervecerías, 2 malterías, fábrica de tapas y etiquetas. Son alrededor de 4.000 empleos directos, 12.000 indirectos. Si vemos los encadenamientos, estamos hablando de 80.000 familias que hacen parte directa o indirectamente de este negocio. Y por todo esto, nosotros decimos internamente que la sostenibilidad no es parte, sino que es el negocio. ¿Y eso qué quiere decir? Más allá de ser un eslogan bonito, lo primero es que hemos cambiado la manera en que gestionamos el tema. Entonces, anteriormente era en asuntos corporativos, área que yo lidero, un gerente de sostenibilidad que veía a ver qué proyectos inventaba cada año. Hoy día es transversal, un poco lo que comentaba Daniela, es algo transversal en todas las áreas, en logística, en cadena de abastecimiento. Hoy tenemos una persona de sostenibilidad que está conectando de qué manera se puede transformar la industria. Lo segundo que me gustaría, digamos, comentarles es que nosotros vemos como un tema que debe ser alineado a la cadena de valor. Tenemos que hacerlo con autenticidad, con legitimidad. Eso implica concentrarse en menos temas y ser consistentes tiene un costo. Muchas veces la gente es como, mira, tengo un proyecto espectacular y yo soy, ven, estos son nuestros asuntos materiales, estos son los impactos que tenemos en la sociedad, esto es lo que nos vamos a dedicar a gestionar. Eso tiene un costo, pero eso es muy importante porque las empresas no pueden estar haciendo todo. Creo que hay unos mínimos que es gestione los asuntos materiales, es decir, esos impactos negativos o positivos que usted como empresa puede gestionar. En tercer lugar, lo vemos como un tema de transformación. Por ejemplo, tenemos una meta de ser no carbono neutrales, sino de ser 0 emisiones netas de carbono a 2040, 10 antes del Acuerdo de París, y esto implica transformar, cambiar tecnologías que usamos y no simplemente apuntarle a una estrategia de compensación. Y en último lugar, me gustaría mencionar que también vemos la sostenibilidad
como algo que gestionamos con metas concretas, con unas metas a 2025, con nuestro horizonte máximo a 2040, con proyectos que vamos ejecutando entre todas las áreas, porque realmente es un compromiso que vivimos hoy a lo largo y ancho de toda la organización, más de la narrativa que tenemos actualmente. Y hasta aquí, Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor, y el resumen de lo que fue la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Nos vemos en 8 días aquí en Caracol Radio.